Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí reunidos para seguir con el estudio de clases de teología, de escatología bíblica, ¿sí? Yo quiero hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leerlo, pero rapidito, para hacer que el tiempo sea más corto, ¿sí? Dice, Mateo 25, dice la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Y miren el consejo que nos da al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy interesante saber por qué Jesús pone este ejemplo de las 10 vírgenes. Es muy, pero muy interesante. Vamos a irnos a la historia, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito de historia. ¿Cómo eran los matrimonios en el pueblo de Israel antes? El novio iba a la casa del padre de la novia y le pedía que quería casarse con ella. Entonces, después de conversar y de quedar algunas cosas, el padre de familia aceptaba. Entonces el novio se retiraba contento a su casa. La novia permanecía allí. ¿Sí? Estamos hablando de la historia, cómo era. La novia permanecía. Y tenía que prepararse. En ese tiempo las novias usaban un velo muy bonito y se vestían con lo mejor que tenían y usaban las mejores joyas que tenían. Era muy bonita la tradición de cómo se vestía la novia. Pero hay algo muy importante. Cuando el novio se iba, él se iba para prepararse y preparar un lugar para que cuando recoja a la novia tenga un lugar donde llegar. El novio podría tardar días, si es que no estaba preparado, digamos, o semanas, o hasta quizás mes, no sé, horas, no sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando el novio ya estaba listo, salía. Y salía con danzarines, salía con músicos, salía con cantantes, y había una tremenda procesión de fiesta detrás de él, ¿sí? Con alegría. Entonces, muchas veces el novio ni siquiera era de la ciudad, por eso a veces el novio tardaba más que otros. Otra cosa que demoraba cuando el novio tardara era que cuando la ciudad veía que venía el novio por la tremenda fiesta que había detrás de ellos, de él, ¿no? Con toda la gente que traía, salían las doncellas de la ciudad y se ponían a bailar alrededor. También vemos que el novio a veces se quedaba, como a veces seguía de frente. O sea, lo que no sabía también un poquito, cuánto se iba a demorar más el novio, si se había quedado o no se había quedado. Es más, era tanto el júbilo y la fiesta que se hacía, que cuando llegaba a la ciudad o a los lugares diferentes, se quedaba por sectores a veces. Como que a veces se quedaba solamente en algunos y seguía. Pero las doncellas bajaban, se ponían a bailar con todos los músicos, con todos los cantantes. Era una gran fiesta. Salían las personas por las ventanas y también se alegraban. A veces el novio tardaba tanto que las personas que estaban mirando por las ventanas cabeceaban, ¿no? Se dormían. Entonces, ¿qué sucede? También estos sonidos llegaban hasta la casa de la novia diciendo: ¡hey! Ya llegó el novio, ya está por acá, ya está cerca, estate preparada.
Entonces, las novias, al escuchar que ya venía el novio, ellas ya tenían que tener todo, su vestimenta y todas las cosas, ya tenían que quedar lista para estarlo esperando de una manera presentable, para que pueda el novio ver que la novia de verdad lo estaba esperando, de una manera agradable. Entonces, sucede que el novio llegaba, pero cuando llegaba a la casa de la novia, que podía tardar días, como dije, por los lugares donde se detenía a veces, si la novia no estaba lista, el novio la dejaba. Si la novia estaba lista, venían las bodas. ¿Por qué Jesús, muy interesante, hizo la comparación con la parábola de las vírgenes? En primer lugar, vemos varios puntos, ¿no? Vemos que el novio viene haciendo bulla. Para recoger a las novias, el novio viene haciendo bulla. Tanto así que las personas gritaban, ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Porque habían cosas, había fiesta. Si nos ponemos a pensar la parábola, Jesús no va a venir sin hacer bulla. En otras palabras, sin darnos señales. Tenemos señales ya que se están dando aquí en la tierra. Nosotros estamos preparados. Nosotros sabemos distinguir cuando nos están gritando, cuando Jesús nos está diciendo, ya vengo, prepárate. No, muchas veces no estamos atentos. O muchas veces decimos, uy, están pasando tantas cosas en la tierra desde hace varios años o quizás décadas, que no, el Señor va a demorar todavía en venir. Pero cuando el Señor ya esté a las puertas, cuando el novio llegue a la puerta de la novia a recogerla, ahí va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no dice que 5 eran novias y que 5 no eran novias. No, las 10 eran novias, pero solo 5 se iban con él y las otras 5 se quedaban. Cuando nosotros estudiamos esto realmente es para estudiarlo muy profundamente. Tengo que hacerlo en un periodo cortito de tiempo para no estarme pasando, para que no sea tan extenso, ¿no? Pero vemos que en el versículo 3 que dice, las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuando habla en la Biblia del aceite, se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo. Se está refiriendo al Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros muchas veces tenemos dormido, no porque duerma, sino porque nosotros no lo dejamos actuar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros no estamos en contacto ni comunión con el Espíritu Santo. No sabemos cuándo serán las señales entonces. No sabemos escuchar la voz del novio o las cosas que acontecen entonces. Y cuando sea demasiado tarde, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los cristianos que se estén dando cuenta van a ser dejados. Van a ser dejados y van a tener que probar su fe ahora ya no por gracia a través de Cristo Jesús, sino que ahora van a tener que probar su fe hasta la muerte, porque se van a quedar a la gran tribulación. Es muy interesante. Dice que las prudentes tomaron sus lámparas, versículo 4, y también el aceite y lo juntaron con sus vasijas. Cuando las insensatas les pidieron aceite, las prudentes dijeron, no es que sean mezquinas. Dios también más adelante nos dice en su palabra que cuidemos nuestra salvación. Lo que hicieron estas vírgenes es, mira, si yo te doy, quizás nos alcance, pero yo no sé cuánto tiempo va a tardar. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir a la tienda, comprar aceite y venir antes de que venga el novio para que no te deje. Pero mientras ellas hacían eso, el novio llegó. Muchas veces nos vamos a dar cuenta muy tarde y cuando querramos ponernos
moscas, como se dice criollamente acá en Perú, cuando queramos ponernos pilas, va a ser demasiado tarde. Entonces nosotros tenemos que escuchar y saber escuchar. La única forma es teniendo una comunión constante con Dios. ¿Cómo podemos tener una comunión constante con Dios? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, ¿sí? Y nos da la conciencia para saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Nos enseña, ¿sí? Nos enseña a tener comunión con Dios. No podemos llegar al Padre a través de Jesucristo. Y no podemos tener una comunión con Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Muchos no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no nos importa lo que pase. Vamos los domingos a la iglesia o los días que haya culto, o muchos van hasta todos los días a la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Simplemente son gente que está yendo a sentarse y nada más. Son gente que está yendo a hacer acto de presencia y nada más. Yo hablé la otra vez y dije, hay tres tipos de cristianos en una iglesia. Los que son cristianos, los que dicen ser cristianos y no lo son. Los que creen que son cristianos no lo son. Y los cristianos que sí lo son. Y dentro de los cristianos están los cristianos que están atentos, y están los cristianos que no están atentos porque no tienen una comunión con Dios. No importa si eres maduro en la fe o no. Si tú estás en constante comunión con Dios, aunque seas pequeñito en la fe, vas a ser recogido cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, porque estás queriendo aprender cada día más y más de Él. Pero hay personas que se la pasan años en una iglesia. Se saben la Biblia de memoria. Satanás también se la sabe, ¿sí? Se la saben de memoria. Sin embargo, estas personas no tienen una comunión con Dios. No dejan actuar al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo actúe y haga su obra en nosotros, es bien difícil que nosotros tengamos una relación íntima con Jesucristo para llegar al Padre en intimidad y en oración. Es imposible tener una relación íntima con Dios. Cuando estamos en la calle, pueden haber 100 mujeres a nuestro alrededor, y de repente yo puedo escuchar, Diego, Diego. Y de repente volteo y miro. Porque reconozco que es mi esposa la que me está llamando, no otra persona. Yo reconozco la voz de mi esposa. Entonces, nosotros sabemos reconocer la voz de Cristo cuando Él nos está hablando a través de la palabra, a través de las señales que se presentan hoy en día, que ya son más que nunca, a través de lo que estamos viviendo en estas épocas. Nosotros nos estamos dando cuenta cuándo es Cristo quien nos habla y cuándo es Satanás quien nos habla, para marearnos, para perturbarnos, para confundirnos. Nosotros, ¿cómo sabemos cuándo es la voz de Dios? La única forma es que tengas una intimidad y una relación con Él, profunda, personal. Dice el versículo 9, las prudentes les dijeron, para que no nos falte, y ya lo leí, vayan ustedes y compren. Ahora el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Lo que pasa es que las 5 que fueron a llenar aceite porque no lo tenían listo, ¿en qué lo habrían gastado? No lo sabemos. Estaban dormidas. Ojo, ninguna dejó de ser novia del novio, pero solo 5 fueron aceptadas y otras 5 no. ¿En cuál parte quieres estar tú? ¿Quieres estar dentro del grupo aceptado? Que Dios en su misericordia y en su bondad, que Cristo en cualquier momento va a venir, te va a llevar al cielo. ¿Quieres ser aprobado? ¿O quieres llegar tarde y digas, me quedé, y te pongas a llorar? Y que si amas a Dios de corazón vas a tener que pasar gran tribulación, cual no lo hubo antes ni la habrá después.
Vas a tener que pasar muchas cosas hasta la muerte. Vas a tener que defender tu fe, tu Dios. Dice el consejo en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros no sabemos cuándo va a venir Cristo. Puede ser en este momento, en una hora, en 2 días, en una semana, en un mes, en un año o en 2. No sabemos, pero tenemos que estar atentos. Todo lo que está aconteciendo son jalones de oreja de Dios para que nosotros estemos atentos, que su venida está cerca. Ya están gritándose, ya se oye en los cielos, ahí viene el novio. Tú, novia de Dios, iglesia, ¿le estás escuchando? Espero que el Señor realmente abra nuestros, también el mío, de todos los hijos en el mundo, de los que hayamos de ser salvos, que abra nuestros corazones y entendamos que Él nos está llamando, que Él quiere que seamos salvos todos, que Él no quiere que suframos, entiéndelo bien. Si sientes que has pecado y eres tan sucio y eres tan vil y te sientes así, es porque Satanás te está diciendo, eres tan vil, eres tan sucio, que Dios no va a escuchar la oración de perdón que le vas a hacer. Por gusto le pides perdón, Él no te va a escuchar. En esos momentos es donde más te debes acercar a Cristo, porque Él está, como en la parábola del hijo pródigo, Él está esperando en la puerta. ¿Y sabes qué? Algo en la parábola del hijo pródigo. El padre fue corriendo hacia el hijo. El hijo se arrepintió y lloró amargamente y le pidió perdón por todo lo que había hecho, por lo más vil que te puedas imaginar. ¿Y sabes qué? El padre en la parábola del hijo pródigo no lo esperó a que el hijo venga corriendo. No, el padre fue corriendo hacia su hijo. Cuando estás en la situación más complicada, más vil que creas que estás y que no tienes el perdón de Dios, Dios está esperando que tú te humilles y Él va a ir corriendo a tus brazos y tú vienes corriendo a los brazos de Él. Pero si eres displicente, si eres una persona que no te interesa, que dices, voy a pedir perdón hoy y Dios me perdonará, estás siendo inmaduro o simplemente no eres cristiano. Entonces, deja actuar el Espíritu Santo en ti. Deja que haga la buena obra. Y Jesucristo, y aquel quien empezó la buena obra en ti, será fiel para completarla. No creas que no tienes perdón. Mientras tengas vida, tienes perdón del Padre. Porque Cristo, Jesús, llevó tus pecados. Cuando hayas muerto, no hay purgatorio como nos enseñan otras religiones. No hay después de que la gente va a comenzar a orar por ti para que tu alma sea sacada de ese lugar y seas llevado al cielo. No existe. No hay fundamento bíblico que lo diga. Tú vas a ser condenado para vida eterna o para condenación y sufrimiento eterno una vez que mueras. Aprovecha el tiempo en que Cristo te está llamando cuando tengas vida. Una vez que mueres ya es demasiado tarde. Y para los que quedemos para la venida de Cristo, sepamos muy bien que tenemos que tener una comunión íntima con Dios. Y Dios nos dice, por favor, ¿no? Él no nos dice por favor, Él nos dice que estemos orando constantemente para que nosotros seamos hallados dignos de ser librados de la hora difícil que le tocará vivir a las naciones, al mundo entero. Oremos para que seamos hallados gratos ante la presencia de Dios, con honor fragante, dignos de ser llevados con Él y no quedarnos en la gran tribulación porque la vamos a pasar mal. Y si la pasamos bien, entre comillas, es porque vas a dejarte sellar
y ya sabes lo que te va a pasar. No hay perdón si lo dejas hacer. O tienes el sello de la vida eterna de Cristo, o el de la muerte de Satanás. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de mucha utilidad este pequeño estudio y esta pequeña ilustración. Que Dios te bendiga y guarde tu corazón y te dé la paz que el mundo no entiende, pero que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, para los que confiamos en Él. Dios te bendiga y nos estaremos viendo, Dios mediante, en otro estudio bíblico. Chao.